3J Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 3J Podcast. Qué alegría poder encontrarnos con ustedes a través de esta señal de la familia de Televit y de televit.tv para todas las personas que se conectan desde sus celulares, computadores, tabletas, Smart TV, desde donde usted se conecte, pero le gusta por internet, ahí está, televit.tv. Y para usted que escucha este programa a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast y de otras plataformas más, pues también un gran abrazo. Hay personas que se están conectando a través de radio, EWTN Radio Católica Mundial o EWTN, como le decimos acá en Colombia. Para ustedes también un gran saludo, gracias por recibir la señal de 3J Podcast y especialmente muchas gracias por orar por nosotros, para que en cada encuentro, en cada episodio, en cada reunión que tienen estas dos Jotas con Jesús, podamos ser su voz y, ¿por qué no?, como dice acá a la entrada del canal, sus manos. Hermano mío, bienvenido a un nuevo capítulo de 3J Podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? José Gallego, hace rato no decía estas palabras, pero hoy es el momento. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hermano, muy bien, muy bendecido, mucho trabajo de un lado a otro. El ministerio crece porque la hambre y sed de Dios es mucha y los siervos son pocos. Así que aquí estamos, hermano. Sabes que, perdón interrumpirte, pero esta tarde, hoy, estuve pensando en eso que acabas de decir, justo antes de grabar. Estaba pensando en la frasecita completa de la mies es mucha y los soldados pocos, porque estaba con dos amigos almorzando y yo les contaba como que a veces era de un lado para el otro y corriendo y no sé qué. Y yo pensaba en ese momento, si las personas que están enamoradas de Dios o que están empezando a tener como ese encuentro con su primer amor, se creyeran de fondo aquello de que la mies es mucha y los soldados son pocos, serían más los soldados. Porque uno en muchas ocasiones se limita como de hacer algo porque piensa que ya hay gente. Entonces, yo no voy a montar otro podcast porque los de 3J y estas niñas mexicanas y yo no sé qué ya tienen podcast. ¿Yo para qué voy a decir algo en Instagram si ya tales personas están hablando en Instagram? ¿Yo para qué voy a llevar una propuesta a tal parte? ¿Yo para qué voy a ir a predicarle a 3, 4, 5 personas aquello que ha cambiado y transformado mi vida si hay otras personas que lo pueden hacer? Y no, la realidad es que son más personas las que no han escuchado el nombre que salva, cambia, restaura y quebranta, adelantándonos un poco al nombre de este capítulo, que las que ya lo han hecho. La mies es mucha y los soldados son pocos. Hermano mío, ¿qué te parece si le damos la bienvenida al Señor a este programa, a su programa, saludando a la Jota más importante en oración? ¿Te parece bien? Me parece perfecto, José. Bueno, esto lo hacemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Queremos disponernos, Santo Espíritu de Dios, como siervos inútiles, que si tú quieres que seamos usados, pues así lo harás. Pero si, por el contrario, tus designios son que guardemos silencio, durante esta semana una gran amiga me decía, el silencio es más elocuente que cientos de palabras sin sentido. ¿Podríamos tener un programa de 23 minutos de silencio? Sí, si así tú lo ordenas. ¿Podríamos tener un silencio extendido después de estos 23, 24, 25 minutos de oración? Sí, Señor, si así tú lo quieres. Porque ya nos lo decían en un libro, hay fuerza en el silencio, hay fuerza de la palabra y el poder de Dios cuando acallamos nuestra mente, acallamos nuestras propias palabras, nos hacemos a un lado, nos abajamos y dejamos que sea Dios el que reine en nuestro actuar. Que sea Dios quien se ubique como nuestro faro y nuestro norte, que sea Dios quien tumbe, acabe, quebrante, desarme nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra prepotencia y aquellos sentimientos tan humanos que en un montón de ocasiones y lugares reinan y no nos permiten ver ni siquiera en los ojos de aquel hermano a quien consideramos de entrada pecador y juzgamos porque le vemos hacer algo más a un hermano, como nos lo manda hacer nuestro propio Dios cuando nos dice, ámense unos a otros como yo os he amado. Te agradecemos, Santísima Virgen, por tomarnos de la mano y ser
tan insistente y prácticamente jalarnos para que conozcamos y nos enamoremos de tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Escúchanos, Señor. Amén, amén y amén. Hermano mío, llegó un mensaje a nuestra cuenta de Instagram. ¿Qué decía José? Que es @3J Podcast, por si de pronto alguien todavía no lo sigue. El mensaje era muy cortico, el mensaje era muy concreto. Llevo un buen tiempo alejada de Dios y no me atrevo a acercarme nuevamente porque sé que nuevamente le voy a decepcionar. Ese fue el mensaje que nos llegaba acompañado de un ¿qué creen que debería hacer? ¿Qué me aconsejan a mí hacer? Y realmente cuando yo leía ese mensaje, comenzaba un poco a compartírtelo, lo llevábamos un poco a la dirección espiritual. Una de las principales mociones que nacían allí en medio de conversación y dirección espiritual era que en muchas ocasiones, y por qué no en la mayoría, cuando cometemos un error o cuando nos equivocamos, cuando tenemos desaciertos en nuestra vida y ya hemos decidido en algún punto que Jesús sea nuestro camino, que sea quien nos guíe, quien lleve nuestro actuar, lo primero que pasa por nuestra mente es de tajo cambiar aquello que ya hemos construido con Dios. Y si habíamos construido una vida armoniosa, si habíamos tenido cambios en nuestra vida que incluso las personas estaban notando o no, pero le estaban dando paz a mi corazón, yo más bien las solté de tajo, las dejé allá a un lado y regresé a ser esa persona que era antes, porque me di cuenta que finalmente eso que yo estaba intentando ser no iba conmigo por un error, que más allá de ser un error, se convierte en la puerta de entrada para que yo salga, no para que entre a los brazos de Jesús, sino que me aleje. Y ante eso yo quisiera extenderte esa pregunta o esa situación a ti, hermano mío. ¿Qué hacer en esos momentos en los cuales yo me siento indigno de acercarme a una luz que es tan brillante cuando yo cada vez soy más oscuro y que en lugar de atraerme humanamente, aunque espiritualmente Él está ahí con los brazos abiertos, en lugar de atraerme, me repele? José, cuando te escuchaba, el Señor me llevaba a mi primer encuentro con Él, porque yo me sentía así, una persona que estaba muy sucia en esa suciedad del pecado, como cuando tú sabes que el acercarte a la luz implica ver cómo estás, tu estado actual, y reconoces que no eres digno de estar tan cerca de la pureza misma. Yo quiero confesarles algo, mis hermanos. Yo llevo de haber tenido ese encuentro alrededor de 10 años, y a pesar de que durante todo este trayecto me he venido al suelo, como muchos he caído en tentación y he pecado, nunca me he alejado. Siempre Dios ha estado ahí para convencerme de que el camino no es alejarme de Él, sino ir a buscar su misericordia infinita, que es nueva cada mañana. Finalmente, el sacramento de la reconciliación siempre ha estado presente para recordarme que el Señor conoce bien mi corazón, sabe de lo que estoy hecho, y hay momentos muy difíciles. Y solo les quiero compartir algo más, José. Yo llevo en un proceso de castidad alrededor de 10 años también. Y para mí ha sido muy difícil construir ese edificio. Y le temo mucho a caer de allí. Le temo mucho a cometer un error y tirarme un proceso tan largo. Me pregunto, ¿sería yo capaz de volver de una caída de 10 pisos? Me costaría mucho levantarme, pero aún así he visto personas caer desde aún más alto y ver cómo la misericordia de Dios les ha alcanzado para permitirles nuevamente continuar. José, si ya estás en el camino, persevera, y aunque caigas, déjate levantar por la mano misericordiosa de Dios, porque finalmente, ¿quiénes éramos antes de llegar al camino? Personas que igual errábamos, pero lo hacíamos sin sentido. Les quiero regalar esta pildorita espiritual. No es lo mismo pecar de camino al cielo que pecar camino a cualquier lugar. Por lo menos tener un sentido de vida eterna nos hace pensar en las palabras del apóstol Pedro: Señor,
¿Y a dónde más vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y para ustedes que ya han conocido el amor verdadero del Señor, por más que pequemos, por más que caigamos, dejémonos recoger incluso del mismo suelo para que nos abrace la misericordia de Dios, que es infinita. Y no importa cuál haya sido el error que hayas cometido, el Señor está esperándote no para juzgarte, sino para abrirte sus brazos misericordiosos, ayudarte a limpiar las heridas y decirte: hijo, vamos, que de esta nos levantamos juntos y podemos seguir adelante. Compartía hace algunos días con el párroco de una iglesia, de una parroquia que queda en el municipio de Bello, llamada Nuestra Señora de la Providencia, con el padre Carlos. Hablábamos ahí un poco acerca de una invitación hermosa que nos hace Jesús, como decíamos hace un rato, literalmente con sus manos extendidas a cada uno de nosotros, y que no sé si hoy sea para ti, que nos escuchas, que nos ves. Jesús nos dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo os daré descanso, que yo os restauraré, que yo os cobijaré, que yo os recibiré con mis brazos abiertos, y como el mejor de los alfareros existentes en la historia, te volveré a armar, así me toque pieza por pieza. Y ello aplica no solamente para las personas que, como tú y como yo, nos hemos acercado a Dios o hemos tenido un primer acercamiento con el Señor, cuando nos hemos sentido cansados, agobiados, quebrantados, o lo hemos tenido literalmente ahí como nuestra última opción, porque ya no sabemos de dónde más agarrarnos, no sabemos para dónde más coger, sea por un duelo, sea por la ruptura de una relación, sea porque mi economía se fue al piso. ¿Cuántas razones nos hacen sentir cansados y agobiados, y todas de una forma subjetiva en cada una de nuestras vidas? También aplica para cuando nosotros ya estamos teniendo una relación con el Señor, como decía en el primer ejemplo, pero de pronto ha llegado a mi mente el siguiente pensamiento: jue madre, yo siento como que desde que estoy caminando con el Señor, en lugar de las cosas hacerse más fáciles, se están haciendo más difíciles. Como que en lugar de solucionar, qué sé yo, un montón de problemas que de pronto estaban en mi vida, los estoy teniendo todavía, pero de una forma como más intensa. Aparte de todo, estoy más sensible, aparte de todo, estoy llorando más que antes, yo que ni siquiera lloraba. Y la realidad es que esas cosas pasan. Y esas cosas pasan porque cuando Dios comienza a hacer un trabajo en nosotros, lo hace de una forma integral, lo quiere hacer de una forma completa. Y para sanarnos en cada uno de los lugares que debemos ser sanos y restaurados, necesita primero quitar todo aquello que está estorbando y que duele un montón. Hermano, pero ¿qué hacer cuando soy yo quien se está sintiendo así, quebrantado, cuando no hago más que llorar, cuando elevo mi mirada al cielo y siento que no obtengo respuestas, cuando quiero sentir la paz de la que habla la palabra, que dice que es una paz que supera todo entendimiento, pero mi vida en lo humano y en lo que me concierne parece que no tuviese un mayor cambio? José, yo creo que a la luz de la palabra hay una parábola que es muy famosa y nos ayuda mucho a entender ese corazón misericordioso del Padre, y es la famosa parábola del hijo pródigo. ¿Por qué esta parábola? Porque nos cuenta la historia de un hijo que sabía muy bien qué se siente estar en casa. Él ya había tenido con Dios una relación íntima, de padre a hijo. Aún así, toma la decisión en libertad de pedirle la herencia y apartarse completamente de él. Vive lo que el mundo le tiene para ofrecer, pero entra en un estado de conciencia y recuerda en dónde estaba verdaderamente su plenitud, y empieza la ardua tarea de regresar. Esa, José, es nuestra vida, y la podríamos mirar en 3 momentos para llevarlo a un estado más simple y que lo podamos entender. El primer momento, el encuentro personal con Jesús, el punto de partida del verdadero cristiano, que no nace de una tradición heredada, sino de una experiencia personal con el mismo Jesús. El segundo momento, el proceso de caminar de su mano. Ese sí
que es el que finalmente desemboca en esos procesos dolorosos, en ese sufrimiento, en ese quebrantamiento. Pero ¿por qué sucede? Y es bueno entender ese por qué está pasando lo que está pasando, porque estoy viviendo el proceso de volver a casa, estoy viviendo el proceso de dejar mi antigua naturaleza y recuperar la verdadera identidad de hijo de Dios. Cuando yo sufro sin sentido, sufro aún más, es un sufrimiento en vano, pero cuando yo sé que este sufrimiento está llevándome a un fin, a un propósito, recuerdo las palabras que están escritas. Así como el oro se purifica con el fuego, el corazón del hombre también debe ser purificado, y esa purificación es dolorosa, José, pero yo la acepto en el sentido de que sé que Dios está destapando mi identidad de hijo, que Dios está quitando máscaras, está quitando cadenas, está quitando capas que no me dejan ser lo que realmente Él anhela que yo sea, un verdadero hijo, una persona verdaderamente libre, una persona verdaderamente plena. Porque finalmente llegamos al tercer punto del proceso, y es sentir que ya la persona de Jesús ha crecido en mí, y que llego como el apóstol Pablo a decir estas palabras: yo ya no soy el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y en ese momento comienza la mejor etapa del cristiano, el apostolado, el ir a comunicarle al mundo entero que es posible, incluso estando muy lejos de casa, vivir el hermoso y a veces doloroso proceso de volver. José, hay que darnos a la tarea de emprender el camino, que el camino es doloroso, sí, que a veces estábamos muy lejos, sí, porque cada decisión que tomamos sin Dios fue una decisión que nos alejó, pero qué bonito saber que podemos regresar y que en el regreso vamos a recuperar la identidad de hijos. Podemos llegar más llegados, pero podemos encontrar que el Padre lo estaba esperando, con los brazos abiertos. La mejor palabra para usar en un programa de televisión. Muy bien, hermano. Hermano, yo te voy a abrir mi corazón, hermano. Esto se sale del guión. Voy a hacer algo. Hoy a ver, no siempre tengo guión. Hoy tenía guión aquí debajo. Pero es que recordé algo con lo que vos estabas diciendo. Mira, yo llevo haciendo las cuentas como unos 7 años desde que mi vida se partió en dos, un antes y un después de Cristo, un camino que no termina, un camino sin fin. Y hace por ahí un mes, sin mentirte, de la fecha en la cual estamos grabando este capítulo, yo me colé en un grupo de oración de jóvenes, porque ya no aplico para la edad de los grupos de oración de jóvenes. Y bueno, me sentí allá, simplemente como a compartir un rato, iba más incluso como con fines de ver qué están buscando las personas más jóvenes de 18, 20, 23 años, 25 años en estos grupos. Y resulta que ese día estuvieron compartiendo una prédica, y en esa prédica hablaban un poco de heridas que podemos recibir por cosas que suceden con nuestros padres y demás. Y yo ese día, hermano, escuché, simplemente, ahí sentado, como si nada, casi que sin ponerle atención a la prédica. Pero sabes que al siguiente día yo me levanté y lo primero que llegó a mi mente cuando yo recién desperté fueron cosas de esa prédica. Paso siguiente, yo me quebré. Y desde eso llevo por ahí un mes llorando por unas heridas y situaciones que descubrí a partir de escuchar esa prédica que aparentemente no era para mí, pero unas lágrimas con un gozo tan profundo y tan grande que a mí obviamente me hacen pensar en cuánto le hacemos el feo, cuánto le hacemos un poco el quite a enfrentar y afrontar esos momentos en los cuales pensamos Dios nos va a confrontar, Dios nos va a hablar de cosas que nosotros no queremos que nos hable, alguien nos va a hablar de cosas que nosotros no queremos revivir porque le hemos echado mucho café, porque las hemos empantanado, les hemos echado toda la tierra que podamos para dejarlas ahí ocultas. Pero no, Dios nos sana de una forma integral, de una forma completa, y cuando menos lo pensamos
llega a restaurar nuestro corazón siempre y cuando estemos dispuestos a ser quebrantados, a llorar y a que sea Él quien transforme nuestra vida las veces que queramos o que Él quiera, llevando 7 años, 15, 20 o los que sean, porque esto no es de cantidad. Hermano mío, lo que el Señor y el Espíritu Santo pongan en tus manos y en tu corazón, nos lo puedes regalar en este momento a modo de oración final. José David Gallego, pues no, me quedo sorprendido de lo que nos acabas de compartir, porque sé que no es fácil desnudar el corazón, pero de eso se trata, mis hermanos, de hacer de este espacio un espacio donde nos presentamos como somos delante del Señor, porque es que la realidad es una, mis hermanos. Ustedes y nosotros somos pecadores, pero somos pecadores que estamos tratando con todas nuestras fuerzas de caminar con sentido de vida eterna en nuestra vida. Y en ese proceso irnos dejando transformar por aquel que conoce nuestra verdadera identidad. Finalmente ha sido Él aquel que desde el vientre de nuestra madre te ha formado a ti, me ha formado a mí. Y que cada proceso e incluso esos dolorosos pasos que en ocasiones hay que dar, no son sin sentido y sin un propósito transformador para el ser. Cada lágrima que tú estás derramando, pero de cara a Dios, está destapando tu verdadera identidad de hijo. Estás dejando atrás esa antigua naturaleza, te estás quitando las cadenas. Y aunque a veces no es fácil dar pasos, las fuerzas de Dios nos acompañan en los momentos más difíciles. Hoy yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que, como dice una canción, nos humilles y nos quebrantes y tomes el barro del cual estamos hechos, Señor, y nos permitas vivir ese ser modelados por ti, para que podamos recuperar, Señor, lo que nunca se debió perder por el pecado, la gracia de sabernos tus hijos, muy amados. Señor, y sabemos que es posible vivir este proceso, porque es que ya pagaste un precio muy alto. Tu vida misma diste en la cruz del madero. Tú ya sabes, Señor, lo que es sufrir, y sufrir por amor y hasta el extremo, no sin un propósito redentor, Señor. Nos has enseñado que la misma cruz, vivida con un sentido de vida eterna, desemboca en la resurrección. Pues yo te pido, Padre, por todos aquellos que, al igual que mi hermano, hoy sienten el peso de una cruz sobre sus espaldas, para que les permitas caminar en fe y en tus fuerzas con sentido de resurrección, para que el día de mañana le den gloria a ti, Señor, por haberles permitido incluso cruzar esos valles de sombra de muerte, donde tu mismo cayado y tu bastón y tu brazo les sostenía. Pues yo te entrego, Señor, estos corazones humildes, quebrantados y agobiados. Yo te pido, papá, que tu mano sanadora pase sobre ellos, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento descienda en este momento a cada lugar, a cada hogar, a cada corazón, a ese vehículo en movimiento, a estos que están en la cama de un hospital y reciben esta señal. Papá, llénanos de ti, de tu luz, de tu bendición, de tu amor, y que tu reino venga sobre nosotros, Padre. De las acechanzas del enemigo, cúbrenos, y llénanos de tu paz y de tu bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén, 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 amén. Tres Jotas Podcast.